En esta mañana, como cada domingo, escuchamos la palabra del Señor, meditamos en ella y en este día de hoy vamos a meditar y vamos a traer una reflexión. He escogido a propósito por diferentes circunstancias de esta semana, he escogido tres pasajes donde vamos a leer tres pasajes y donde vamos a estar reflexionando brevemente en cada uno de ellos qué es lo que Dios nos está diciendo para nosotros en este tiempo. En el tiempo de hoy, en la generación en la cual nosotros vivimos, en una generación muy cambiante, en una generación donde va de un lado para otro rápidamente, donde prácticamente su mentalidad y su mente, sus recursos, sus fuerzas, en la gran mayoría de la generación en la cual estamos viviendo, todo trata de lo terrenal y muy poco trata acerca de lo espiritual. Todo trata de girar en torno a estar produciendo, acumulando, proyectando, planificando, pero se practica y se medita muy poco y se reflexiona en lo eterno o en lo espiritual. Uno trata, por ejemplo, de tener toda clase de seguros, seguro de vida, por si me muero, mi esposa puede cobrar una gran cantidad, seguro del vehículo, seguro de aquello, seguro de la casa, seguro del colegio, seguro de todo asegurado. Pero muchas veces uno no piensa ni siquiera en la eternidad, seguro inclusive de mi negocio, que si falla y no vendo lo que tengo que vender, pues el seguro me cubre hasta ciertas cosas. Seguro por si alguien también me demanda o lo que fuera, puedo estar cubierto. Y uno piensa y colabora y hace todo ese tipo de circunstancias, ¿cierto? Pero muy poco reflexiona acerca de lo eterno y no piensa acerca de la eternidad, sino piensa exactamente de que, bueno, estamos aquí y cuando uno se vaya, ya se terminó todo, pero mucho más lejos de esa realidad. Entonces, quiero en esta mañana hacernos algunas preguntas, no muchas, simplemente dos, para que nosotros estemos reflexionando en este día de hoy. La primera pregunta es, ¿en qué estamos nosotros invirtiendo nuestra vida? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son nuestras verdaderas prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Como ustedes pueden estar allí observando. Entonces, muchísimas veces uno no piensa en nada de eso y porque uno no está preparado para la eternidad, porque no se quiere preparar, sino lo que hace es pensar siempre en lo terrenal, en lo que está aquí. En el libro de Santiago, el mismo Santiago, hermano de Jesús y apóstol, él dice lo siguiente en el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 13. Dice lo siguiente: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis qué será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar del cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice aquí la palabra del Señor. En otras palabras, en este texto que hemos leído de Santiago capítulo 4, estos tres versículos, lo que nos está haciendo este conjunto de versículos, vemos la ilusión del control del ser humano, como que el ser humano puede controlar lo eterno, el futuro, y tengo control, así que no me voy a preocupar demasiado. Pero dice la palabra, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y negociaremos. Y Santiago confronta esa actitud profundamente humana, porque es una falsa seguridad ¿en qué? En el futuro. En el futuro. El futuro es muy cambiante. Desde el año 2000 para acá, como ustedes saben, como siempre les he dicho y siempre les he anunciado, personalmente, es como si alguien me preguntara, a ver, ¿usted cómo ve el mundo? Lo veo de muchas formas y de muchas maneras,
Pero sí puedo dar testimonio, desde que entramos en el año 2000 hacia acá, los tiempos se han acelerado en muchísimas cosas. Y mucho más se han acelerado desde el año 2020 para acá. Se han acelerado muchísimos cambios, pero no tanto para mejor, sino para peor. Y la gente muchas veces no se da cuenta acerca de eso. Y a veces ponemos la seguridad o la confianza en el futuro, pero no es así. Cada vez, como dice la Escritura, cada vez las cosas se van a poner a peor, porque tiene que venir lo que tiene que venir. Ahora, Santiago confronta esta actitud humana, esa falsa seguridad en el futuro. Y el problema no es tanto que uno se siente y pueda planificar. Oye, voy a planificar mi vida, mi negocio, voy a planificar esto de cara de aquí a un año, cara a 6 meses, cara a 3 meses. No hay nada de malo en hacer eso. El problema es que uno planifique, como estamos leyendo aquí en la palabra de Dios, y planifique sin contar con Dios. Mi vida es mi vida y las cosas de Dios son las de Dios. Cuando nosotros como iglesia, si hacemos eso, que planificamos y no contamos con Dios, tenemos un serio problema. El mundo ya lo tiene porque hace y deshace, porque no tienen en mente a Dios y no cuentan con ello. Pero nosotros no pudiéramos hacer tal cosa cuando tenemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Por ejemplo, yo recuerdo, no ahora, si hace muchísimos años, cuando uno era muchísimo más joven, había un tiempo en nuestra iglesia donde había mucha juventud, muchísima. Y resulta ser que la juventud en aquel entonces se preguntaba, oiga, ¿y quién va a ser mi novia? ¿Y quién va a ser mi novio? ¿Y con quién me voy a casar? Y todo lo demás. Y yo recuerdo que el pastor instaba a que esto se hiciera muy en serio. No de salir, sale. No, de esto de salir tantas salidas con diferentes. No, eso no es así. El pastor con eso nos enseñó muy bien. Ustedes tienen que buscar a Dios, tienen que orar a Dios y que Dios esté en el asunto. Y recuerdo que nunca se me olvidará esos sermones que son de 3 puntos que el pastor da rápidamente en una charla, como ahora, no predicando sino aquí, sino así. Y dijo, para que ustedes no se equivoquen en su decisión futura, tanto hombres como mujeres, les voy a dar 3 consejos rápidamente. Eso fue aquí, entre pasillos. Primero, cuenten con Dios siempre. Pregúntele a Dios. Segundo, pregúntele a sus padres. Y tercero, pregúntele a sus pastores. Si hacen eso, van a tener certidumbre total que van a estar seguros. Pero me he dado cuenta con el tiempo, ni le preguntan a Dios, ni le preguntan a sus padres, ni le preguntan al pastor o los pastores. Con lo cual hay muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque planifican sin Dios. Y esto lo veo yo en los jóvenes hoy día. Y yo me digo, ¿qué diferencia los jóvenes de hoy en su gran mayoría a los de mi tiempo? Los de mi tiempo, lo siento, pues si alguien se ofende, pero no es mi intención. Éramos más obedientes a las cosas de Dios. Y hoy parece más light. Y no tiene que ser así. Debe de ser a mejor todavía. Entonces, hay esa falsa seguridad en el futuro porque planificamos sin Dios. El poner el ejemplo de noviazgo es un ejemplo. Puede ser muchos más ejemplos también en otras partes de nuestra vida. Entonces, Santiago lo que nos dice y le dice al grupo de iglesias al cual está escrito la carta, dice, miren, les voy a decir algo que ustedes no saben. O si saben, se han olvidado. Voy a usar una metáfora. Ustedes ven la neblina que va y viene como un vapor de agua que se produce por el cambio atmosférico, meteorológico, por el frío, el calor y todo lo demás. Y cuando estaba preparando el sermón me estaba acordando de los rodeos, allí en Tenerife, concretamente en la zona de la laguna. Ahí la neblina es prácticamente en esa zona, es muy constante, va y viene. Por eso mucha gente se enfada, chacho, y el avión, el retraso y tal. Pero es que hay neblina, no puede despegar el avión, él no ve. Y el avión tampoco puede aterrizar, él no ve la pista, el piloto, tiene que ir al sur y le cambia todos los planes. Es por vuestra seguridad y la gente no se da cuenta acerca de ello. Entonces, vuestra vida es como una neblina, es un vapor, algo que aparece un instante y se disipa rápidamente. Esa es vuestra vida. Vuestra vida, Santiago nos dice, quiero que sepan que vuestra vida es frágil. Vuestra vida es temporal y vuestra vida está llena de incertidumbres.
Y no es mejor poner nuestra fe y nuestra confianza en las cosas de Dios y planificar contando con Él, que Él sabe todo el futuro y Él sabe todo lo que va a pasar y que Él tenga el control de nuestra vida. ¿No es muchísimo mejor decir como el salmista, Señor, tú sabes que mis tiempos están en tus manos porque yo los he depositado? Es muchísimo mejor andar de esa manera y no andar donde uno tenga el control de su vida. En mi vida mando yo. Y ese es el gran problema acerca de muchos. Así que muchos viven como si tuvieran el control absoluto. El mañana estuviera garantizado y Dios fuera algo opcional en sus decisiones. Pero la Escritura dice claramente que nuestra vida es como un suspiro. Es como un suspiro. Por eso tenemos que pensar en la eternidad. Poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. De eso se trata. Hay otra escritura muy conocida por cada uno de nosotros y la vamos a leer porque es muy interesante. Y la escritura prácticamente refleja todo lo de la imagen, lo que ustedes están viendo. Se van a dar cuenta rápidamente. El Señor Jesús le refirió una parábola no solamente a sus discípulos, sino a la gente que estaba a su alrededor. Y esta parábola solamente se encuentra registrada en el libro de Lucas, en el capítulo 12. Y dice el Señor que la heredad de un hombre rico había producido muchísimo. Y él pensaba dentro de sí diciéndose, ¿qué haré? No tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Ahí lo vemos, aquel señor que está lejos, ¿verdad? Y lo que has provisto, ¿de quién será? O de mis sobrinos a lo mejor. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, dice la palabra del Señor. El resumen de esta parábola es lo siguiente. Este hombre pensó, tengo tanto, que no puedo ya guardar todo lo que tengo. Así que lo que voy a hacer es derribar estos graneros, los voy a construir más grandes, voy a seguir acumulando mis bienes y voy a disfrutar de la vida loca. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta parábola en ningún momento condena la riqueza. En ningún lugar de la Escritura condena la riqueza, el que uno puede disfrutar de la bendición de Dios, porque Dios da, en este caso, el producir, da el éxito a cada uno cuando tiene su fe y su confianza en el Señor para generar riqueza. Dios nunca ha estado en contra de eso. Lo que sí Dios está en contra es cuando tú cambias el orden. Pones la riqueza en número 1 y a Dios lo pones el segundo o el tercero o el cuarto. Ese es el problema. Ese es el problema. Dicho sea de paso, leyendo toda esta historia, me vino a la mente Steve Wozniak. Y usted dirá, ¿y quién es este señor? ¿Sabes quién es Steve Wozniak? Muy bien, 10 puntos. Este señor, de origen polaco, nacido en San José, en California, Steve Wozniak, fue juntamente con Steve Jobs, el fundador de Apple. Y este era un ingeniero informático, un ingeniero de sistemas. Steve Wozniak tenía una mente brillante. Y llegó un momento en que la empresa avanzó y se veía un futuro prometedor, algo increíble, hasta el día de hoy. Y Steve Wozniak decidió salirse de la empresa. Pero vas a perder dinero. No me importa. ¿Y eso por qué? Cuando le hicieron una entrevista, él dijo lo siguiente: he dejado la empresa no porque tenga problemas con Steve Jobs, sino he dejado la empresa porque he llegado a la conclusión
conociéndome yo a mí mismo, que voy a ganar tanto dinero, y esto me va a corromper personalmente. Prefiero salirme ahora y que no me corrompa y vivir con lo justo y con lo necesario. Algunos dirían, qué tonto que fue. No, tonto no. Para él fue una decisión sabia e inteligente e hizo una correcta elección. Para otros tal vez no, pero fue su decisión y fue respetable. Y hoy día el hombre tiene 76 años y se dedica a dar conferencias por todo el mundo acerca de sistemas y todo lo demás. Así que, necio, hoy te vienen a pedir tu alma. Y esta parábola, como digo, no condena la riqueza, sino condena la autosuficiencia. Condena el materialismo, porque no piensa en Dios, y condena la ausencia de Dios en la vida. Porque el rico en toda esta historia, en toda esta parábola de Lucas 12, en ningún momento el rico menciona a Dios para nada, sino todo gira en torno a sí mismo. Mis frutos, mis bienes, mis graneros, mi alma. Y Dios le dice, necio, necio. Así que necio es alguien que no tiene entendimiento espiritual. Es alguien que su mente es totalmente terrenal. No piensa en lo eterno. Es totalmente terrenal, carnal. No se da cuenta que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Es alguien que no tiene a Dios en su vida, en su mente. Piensa que toda la vida y todo el ser humano es aquí en la tierra, que no hay nada más allá. Y no se da cuenta que lo eterno es antes de esto, de lo temporal que estamos viendo. Lo invisible de Dios es primeramente, fue creado antes de lo que nosotros podemos ver, lo visible. Dios fue primero, los ángeles fueron primero, sus ejércitos celestiales fueron primero, antes que nosotros. Y ese hombre no tenía conciencia acerca de eso. Y Dios le dice, necio, necio, lo llama así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso declara la Escritura. Así que el necio es alguien que no considera ni siquiera la posibilidad de que Dios existe. Lo que hoy, en vez de decir necio, la gente en vez de decir yo soy necio, la gente se dice hoy día soy agnóstico o ateo. Pero cuando dice eso, para mis adentros está diciendo, te entiendo. No voy a decir lo otro porque te vas a ofender, pero la Escritura lo dice, no lo digo yo. Entonces, es una ignorancia por parte de las personas. Es una ceguera espiritual que la persona tiene. Ahora, este hombre cometió 3 errores. El primero de ellos confundió prosperidad con propósito. Es más importante que nosotros como cristianos entendamos cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y hablando de propósito de Dios para mi vida, uno se complica muchísimo. Pero el propósito de Dios para mi vida es sencillamente este. Que yo ame a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi ser. Que le dé a Él la gloria siempre. Y que yo ame a mis semejantes como a mí mismo. Y que sea un discípulo del Señor, dando testimonio donde soy luz del mundo y sal de la tierra. Ese es el propósito. El primero de todos para la vida de uno. Y no podemos vivir fuera de ello, si no perdemos nuestra identidad como cristianos. Perdemos nuestro propósito y pensamos que la prosperidad es primero. Así que redujo su vida a lo material. Olvidó que el alma es eterna. No, mi vida se refiere a lo material. Postergó también lo espiritual. Pensó, tengo muchos años y si existe alguna posibilidad de que Dios existe y todo lo demás, ya me arreglaré con Él. Pero es que hoy vienen a pedir tu alma y no has tenido tiempo para arreglarte y reconciliarte con Dios. Y esa noche murió. Hoy muchos dicen, cuando tenga estabilidad, buscaré al Señor. Primero mi carrera universitaria y después ya a ver si tengo tiempo para con Dios.
Y ahora yo disfruto, que soy joven, y ya cuando sea muy ancianito, ya me arrepentiré, como los famosos cuentos chic, ¿se recuerdan? No tenía tiempo, nunca tenía tiempo para con Dios. Y llegó el día en que murió y de ahí tampoco tenía tiempo para con Dios. ¿Sabe lo que dice la Escritura? La Escritura es, si oyeres hoy su voz, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de salvación. Mañana no se sabe. Esta tarde no se sabe. Así que esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y también la palabra del Señor en otro texto dice lo siguiente en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías lo que nos hace ver aquí es lo siguiente: la eternidad frente a lo pasajero. En otras palabras, Isaías contrasta lo temporal, que es la hierba, que es la flor del campo, con lo eterno, que es la palabra de Dios. Miren, nuestra vida es como la flor del campo, la hierba. La vemos verde, la vemos maravillosa. Venimos dentro de 2 o 3 meses, la vemos seca, por la razón que sea, y ya se fue, ya murió, se marchitó. Así es nuestra vida. Nos hace comparar con algo que es no eterno, sino algo temporal. Así que todo lo que nosotros podemos ver, lo visible, la belleza, el éxito, la juventud, la riqueza, en fin, todo lo que podamos ver, todo eso tiene caducidad, todo eso se va marchitando. Pero sabes, la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra permanecer quiere decir que la palabra de Dios es firme, es segura, es inconmovible. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y todo lo que Él prometió y dijo ser que era, es y se cumple. Así que lo de Dios no cambia, lo de Dios tampoco pasa y lo de Dios es eterno. Ahora, a la pregunta, ¿cuáles deben ser nuestras prioridades? ¿Cuáles deben ser? He enumerado algunas que son importantes. La primera es buscar a Dios por encima de todo. En Mateo 6:33 el Señor nos dice, buscad al Señor. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas. ¿Qué cosas? Pues las que está pensando el rico, la que piensan todos los hombres. ¿Qué como? ¿Qué he visto? ¿Y dónde duermo? Eso se pregunta todo el mundo. Y Dios nos dice algo al revés. No, primero busca mi reino. Y eso no entra en la lógica del ser humano. Pero cuando tenemos nuestra fe y confianza en el Señor actúa y nos ayuda en todas las necesidades del ser humano. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Así que buscar a Dios por encima de todo significa que Dios debe de ser el centro de nuestra vida. Tenemos que pasar tiempo con Él, intimidad espiritual con Él, dependencia diaria. Eso significa nuestra primera prioridad. La segunda prioridad es invertir en lo eterno. El rico, ¿en qué invirtió? En lo material, en los graneros, en las semillas, en la fruta, en las hortalizas, en todo lo que había recogido, en toda su ganadería, en todo. Había invertido en eso. Pero Dios nos dice a nosotros que tenemos que invertir en lo eterno también. Dice, no os engañéis, que no os hagáis muchos de vosotros tesoros en la tierra, porque se corrompen, dice la palabra. Sino más bien, nosotros tenemos que invertir ¿en qué? En lo eterno. ¿Invertir en qué? En ganar almas para el Señor. En el servicio a Dios. Señor, aquí estoy en la congregación. ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo, Señor, ayudar? Que los pastores me digan, ministrar. Señor, ¿en qué me puedo preparar? Y a veces no pensamos en eso, sino pensamos en lo nuestro. En la obediencia, como nombré antes, el ser obedientes. La obediencia trae fruto, dice la palabra del Señor. Y fruto en esta tierra
y fruto también en el siglo venidero. Y también invertir en lo eterno significa ser transformado, trabajar y vivir, invertir en lo eterno, en el carácter. En que uno anhele, Señor, yo quiero llegar a la estatura, a la medida, a la de hombre, a la de la mujer, como dice la palabra, en plenitud, perfecto delante de Dios, en ese carácter, en la llenura, no únicamente del Espíritu Santo, sino andando en el fruto. A veces no le ponemos importancia a estas cosas. Si le ponemos importancia a los negocios terrenales, que uno tiene que cuidarlos, claro que sí, pero recuerda, tiene periodo de caducidad, pero lo eterno de Dios es para siempre, y a veces no invertimos en lo espiritual en nuestras vidas, en estos asuntos. Se nos va. Y por último, tenemos que vivir con conciencia de eternidad en nuestra vida. Eso significa que vivamos y vivimos con propósito. Es decir, cada decisión debe pasar por esta pregunta. ¿Esto tiene valor eterno? ¿Tiene valor eterno? ¿Tiene valor eterno? Y la última prioridad que hemos leído antes en Santiago, reconocer nuestra dependencia de Dios. Deberías decir si el Señor quiere. Me gusta esa frase de nuestros mayores, de nuestros abuelos, cuando ellos hablaban, bueno, la próxima semana y tal, vale, de acuerdo, si el Señor quiere, si Dios quiere. ¿Cómo que si Dios quiere? Claro que lo hago. Respeta a la gente mayor. Ellos saben lo que están diciendo. Tienen conciencia, porque Dios está por encima de todo. Y eso me gusta escucharlo. Nos vemos la próxima. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Eso es bueno, porque contamos con Dios. Y esto lo cambia todo. Porque nuestros planes los enfocamos en Él. En todo lo que hagamos. Señor, estoy planificando esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo hago, no lo hago? ¿Tiro por aquí, tiro por allá? ¿Qué me aconseja? Eso de ser sabio. Nuestras actitudes es lo mismo. Y nuestras prioridades delante del Señor. Ahora, hay señales que son, ¿cómo se dice? Equivocadas en nuestra vida. Y voy a nombrar algunas de ellas. Es más bien en forma de pregunta que tú mismo te has de contestar. Muchas veces tenemos tiempo para todo. Eso lo he visto yo con mis ojos. A lo largo de todos los años que uno está en el ministerio, he llegado a la conclusión que uno tiene tiempo. Pastor, que no tengo tiempo. Perdona, eso es falso. Si fuera un examen, pondría falso. No es que eres un falso, pero esa pregunta, la respuesta es falso. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo para todo, menos tiempo para las cosas del Señor. Para eso no tenemos tiempo. Para el ser humano tiene tiempo para todo lo que se proponga, sus planes, sus deseos, sus anhelos, tiene tiempo. Como si viene su ídolo, su cantante favorito, que viene a Madrid en agosto del año que viene, no sé cuánto, y la entrada son 200 euros. Ese mueve cielo y tierra. Estoy trabajando, yo ya lo estoy hablando, lo estoy planificando, esa fecha es inamovible, ya lo hablé en la empresa, ya me compré la entrada y voy a ir. Eso es pasión. Pero cuando es para el Señor, no, el retiro, el congreso, el aquello y tal, a ver si puedo, a ver y tal, y esto, lo demás. Es para pensar, es para pensarlo. Nos preocupa más lo material que nuestra propia alma. Cuando deberíamos de preocuparnos por nuestra alma. Y planificamos años con nuestras vidas. Voy a planificar esto y esto y esto. Pero no buscamos al Señor para que Dios bendiga los negocios, los tesoros, las decisiones, en fin, nada. Y a veces pasa esto en nuestras vidas. Si es así, el Señor nos está diciendo, permíteme que te diga, estás construyendo
tus graneros y se van a vaciar totalmente porque están vacíos de eternidad. Entonces, ¿cuál sería el llamado de Dios hoy? El llamado de Dios hoy es como si Dios nos viene a decir, mire, esta noche vienen a pedirte tu alma. No sabemos cuándo ocurrirá, claro que no. Pero la pregunta no es cuándo vamos a partir o no, o cuándo vamos a morir, sino más bien la pregunta de ahora, en este tiempo, en este momento es, ¿cómo estamos viviendo para el Señor? ¿Cómo vivo para el Señor? Recuerda, la vida es breve, es como neblina, es como una hierba, es como una flor. La vemos hoy, mañana no la vemos. Pero lo eterno, que es la palabra de Dios y el destino del hombre, es eterno. Así que este es el llamado final, donde el Señor nos está, Cristian, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a reordenar nuestras prioridades. El Señor te está llamando a reordenar tus prioridades, a volver a lo que es lo esencial. Pensar en lo eterno. Dejar de vivir para lo pasajero y comenzar a vivir para lo eterno. En otras palabras, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Colosas y le dijo lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, vuestra vida está escondida en los cielos. Y no solamente eso, sino que ya estamos sentados en los lugares celestiales. Buscad pues lo celestial y no tanto lo terrenal. Porque cuando estamos inmersos en lo terrenal todo el tiempo, tiene su parte de estar invirtiendo en lo terrenal, porque debemos de cuidar nuestro trabajo, nuestro negocio, todo lo demás. Pero no es lo eterno. Nuestra vida vale mucho más que todo eso, sino también es preocuparnos cada uno de nosotros en lo eterno y en lo espiritual. Y de esa manera es tener nuestra vida asegurada en las manos de Dios, sabiendo que si uno muere hoy y le preguntan, ¿estás seguro que si fallece vas a la presencia del Señor? Sí, lo estoy. Oye, ¿cómo lo sabes? Porque he puesto mi fe, mi confianza en el Señor. Me he entregado a Él, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, donde le reconozco que Él dio su vida por mí y me he arrepentido de mis pecados y le he entregado mi vida y mi corazón. Eso lo cambia todo. Pero cuando uno no tiene esa perspectiva, se pierde. Ahora, todo esto está muy bien, pensando para el mundo que no es cristiano, pero para nosotros también, porque a veces vivimos nuestras vidas de una forma como que parece que no tenemos a Dios en el centro. Y Dios nos llama hoy a vivir para Dios con todo nuestro ser, viviendo apasionados para el Señor, viviendo apasionados donde Él es el Rey de nuestra vida, donde le demos la gloria y la honra. Como le enseñó el Señor a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, voy a mostrar una ciudad diferente a esta. Esto que estás viendo, todo esto es terrenal. Hay una ciudad celestial que estoy preparando, que vas a heredar. Estamos aquí de peregrinaje, dice la palabra, y nuestro destino va a ser la eternidad. Así que le damos las gracias al Señor. Y amigo y amiga, tú que estás ahí, tómate en serio
Las palabras del Señor, la Escritura, la palabra de Dios permanece. El cielo y la tierra pasarán y su palabra permanece. Y tuya es la decisión. Si no crees, abre tu corazón al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Ayúdame a creer. El Espíritu Santo vendrá a tu vida y te ayudará, abrirá tus ojos, tu ceguera, para que puedas creer y ver los caminos de Dios y el plan de Dios. Que Dios te bendiga de todo corazón.